Revelado, los 7 secretos escalofriantes de casas malditas y sus sombras inexplicables. La casa de Claudia era un ecosistema de sombras, un lugar donde el susurro del viento cruzaba con el horror de un pasado olvidado. Desde que había heredado ese viejo caserón, el barrio comenzaba a mirarla con curiosidad. A veces creía escuchar risas que venían del desván o palabras susurradas desde las paredes, como si la casa estuviera hablando en un idioma que solo ella podía intuir. El aire era denso, cargado de una energía que la hacían sentir inquieta. Esa noche las sombras parecían alargarse más que de costumbre, como si quisieran apoderarse de su hogar. Cuando Diego se quedó dormido, Claudia se dejó llevar por los ecos de la soledad. La casa crujía y cada sonido era un recordatorio de que no estaba sola. Un escalofrío la recorrió al oír un zumbido, un tono sutil pero ominoso que llenaba el ambiente. Era como si la casa respirara y con cada exhalación la presión en su pecho aumentaba. «Es solo la casa antigua», se decía, aunque la voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre las historias de antiguas desapariciones en el barrio. Un retumbar sordo la sobresaltó, proveniente del patio trasero. Claudia se asomó, su corazón palpitaba con fuerza. Con cada paso que daba, la oscuridad la abrazaba. Mientras la luz de la luna iluminaba la entrada, un grito desgarrador retumbó en su mente. «No, no, no», se repetía como un mantra. Entonces lo vio. Una sombra emergió del umbral, desdibujándose entre el silencio de la noche. Era un niño, pero no era Diego. Eran sus ojos, vacíos, como si estuvieran siendo devorados por la oscuridad. Instantáneamente, Claudia sintió que la casa se reía de ella, burlándose de su desesperación. ¿Cómo podría haber sido tan ingenua? Esta casa tenía un secreto que desbordaba más allá de la simple herencia. Claudia trató de olvidar lo ocurrido y se sumergió en su rutina diaria. Pero cada día que pasaba, el terror aumentaba. En el fondo de su mente sabía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras limpiaba el polvo acumulado del desván, un viejo diario apareció ante sus ojos, cubierto por el tiempo y el olvido. Las páginas estaban desgastadas, pero las palabras saltaban como llamas. «Rituales extraños», decía, «no desafíes a quienes vienen de la oscuridad». Al leerlo, su aliento se volvió eterno y su piel se heló. ¿Era posible que la casa estuviera hablando de las sombras que temía? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Los gritos de su hijo interrumpieron su concentración. Corrió hacia la habitación. El miedo la consumía. Diego estaba despierto. Sus ojos miraban hacia un rincón de la habitación con terror palpable. «Mamá, hay alguien ahí», dijo, su voz temblando. Claudia sintió que el corazón se le detenía. En ese instante, el aire se volvió helado. El reloj marcaba la medianoche, y justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear, como si la casa estuviera teniendo su propio ataque. Las sombras se intensificaron, y el temblor invadió el ambiente.
Claudia, con la respiración entrecortada y sudor frío en su frente, se dio cuenta de que la oscuridad no solo acechaba, era la esencia misma de su hogar. Al final del pasillo, la figura del anciano vecino, don Vargas, parecía asomarse, su mirada fija en ella. Oh, ella sabía que acudir a él era un riesgo, pero podría ser la única forma de salvar a su hijo. Era una decisión peligrosa, una danza con el horror. Pero la pregunta persistía. ¿Quiénes eran de verdad las sombras y qué reclamaban de la antigua casa que una vez había sido refugio, pero ahora se sentía como una celda? La noche avanzaba y el destino se iba acercando, como un susurro en la oscuridad que prometía revelarse. Un nuevo grito de Diego la sacó de su trance. «¡Mamá, mira!», exclamó el niño, señalando el rincón de la habitación. Claudia siguió su dirección y, por un instante, una figura oscura se manifestó en la penumbra, con una sonrisa torcida que mostraba dientes afilados como cuchillas. La respiración de Claudia se volvió errática. «No, no puede ser», murmuró. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el eco de la risa aún resonaba en su mente. «Debes actuar rápido», insistió don Vargas, mientras las luces comenzaban a parpadear con más fuerza. «La medianoche se acerca y las sombras se vuelven más poderosas». Claudia, superada por el miedo, supo que el tiempo estaba en su contra. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó casi en un susurro, asfixiada por la desesperación. «Busca el diario», dijo él, «tiene más claves. Nunca te alejes de Diego, la casa no perdona». En ese instante, un crujido más fuerte resonó por toda la casa, como el canto de una sirena espectral. Claudia sintió que la casa misma se estremecía. Un aullido proveniente del desván resonó con fuerza. La atmósfera se volvía cada vez más densa. «Debemos irnos ahora», exclamó, arrastrando a su hijo hacia la salida. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, las luces se apagaron de un golpe, sumergiéndolos en una oscuridad opresiva y completa. Fue entonces cuando escuchó el zumbido otra vez, y esta vez estaba acompañado de risas, risas infantiles que llenaban el aire espeso como un eco burlón. Claudia sintió que un frío extremo la rodeaba. Se giró para enfrentar la verdad y en la penumbra sintió las miradas de las sombras fijadas en ella. «¿Ahora qué harás, Claudia?», resonó una voz desde la penumbra, una voz que no podía identificar, pero que sabía que pertenecía a algo muy antiguo y malévolo. Cada segundo parecía un golpe de martillo, y el tiempo se detuvo. Las sombras comenzaron a avanzar hacia ella, a aglomerarse, formando una figura imponente. La última verdad que rumiaba en su mente era aterradora. ¿Podría haber una manera de encontrar la paz, o estaba condenada a ser parte de la oscuridad? Lo que Claudia no sabía era que su destino estaba destinado a entrelazarse con algo aún más profundo que la casa, un secreto que estaba a punto de descubrir y que cambiaría todo para ella y Diego. Y así, con el eco de las risas resonando, la noche se adueñó de la casa. La pregunta latía con fuerza en su mente. ¿Quién realmente era el dueño de la oscuridad? Claudia sintió que el tiempo se detenía mientras las sombras formaban una figura grotesca ante ella. El aire se tornó gélido y su mente se debatía entre el terror y la urgencia de proteger a Diego.
La risa infantil resonaba como un eco aterrador que retumbaba en sus oídos. «Mamá, ayúdame», gritó su hijo, y aquel grito desgarrador rasgó su corazón. «Diego, ven aquí», chilló, pero la voz sonó distante, como si la oscuridad consumiera sus palabras. La figura en las sombras estaba más cerca. Sus brazos se extendían, como si ansiaran tocar, devorar. Un destello de luz iluminó brevemente el pasillo. Fue suficiente para que Claudia se percatara de las decenas de ojos brillantes que la observaban, cada uno lleno de una necesidad oscura. Sin pensarlo, se lanzó hacia la puerta. Jessica le seguía, una bolsa de miedo a su espalda. Pero las sombras no estaban dispuestas a ceder tan fácilmente. Ante sus ojos, la sombra mayor se dividió en varias formas oscuras que circundaron a madre e hijo. «No puedes escapar», susurró una voz de gravedad resonando en la penumbra. ¿El sonido venía de las sombras o de su mente? Claudia giró a su alrededor buscando una salida. Entonces recordó las palabras de don Vargas: «Busca el diario». «¡Diego!», gritó, cuando una sombra se abalanzó sobre su hijo. En un instante, Claudia se interpuso, extendiendo los brazos. Con un grito desesperado que llenaba la oscuridad, el frío envolvió su ser. Claudia cerró los ojos y esperó la colisión, pero cuando abrió los ojos de nuevo, la figura había retrocedido, como si un muro invisible la detuviera. Un resplandor azul surgió en su pecho. ¿El diario estaba cerca? La mujer sintió cómo el pulso acelerado de su corazón resonaba en sus oídos. «¿Dónde está?», masculló, casi en un susurro, sintiendo que la respuesta estaba cerca, como un latido que palpitaba en las paredes. Las sombras comenzaron a reírse de nuevo, burlándose de su desesperación, mientras intentaban envolverse a su alrededor. «¡Mamá!», Diego la tiró del brazo y la arrastró hacia una esquina oscura donde había una pequeña puerta que nunca había notado. «¡Por aquí!», exclamó el niño, con una repentina valentía que la llenó de orgullo y miedo a partes iguales. Claudia le siguió, mientras el aire se hacía más denso a su alrededor, casi pesado. La puerta chirrió al abrirse, revelando una escalera oscura que descendía a un sótano que respiraba soledad. Las risas se desvanecieron lentamente, aunque las sombras seguían danzando alrededor de la entrada. «¿Qué hay aquí, mamá?», preguntó Diego, tembloroso. Claudia sintió que, debajo de su miedo, había un destello de esperanza. «Puede que aquí encontremos lo que necesitamos», respondió, mientras se adentraban en el oscuro abismo. Mientras descendían lentamente, sus pasos resonaban en el silencio. El ambiente se sentía opresivo, como si las paredes estuvieran estrictamente vigilando sus movimientos, esperando un momento de debilidad para devorarlos. Las sombras se acercaban, pero a medida que avanzaban, un brillo tenue apareció a lo lejos, como si invitara a Claudia a seguir adelante. «Es el diario», dijo, mientras su corazón latía en sinfonía con la luz que brillaba en la penumbra. Pero antes de que pudiera llegar, un estruendo resonó desde detrás de ellos, y la única salida se cerró súbitamente, como si la casa misma estuviera sellando su destino. «¡Volvamos!». «Volvamos», gritó Diego, pero Claudia se había quedado atrapada en el resplandor, sintiendo que algo siniestro estaba a punto de revelarse. Las sombras comenzaban a formar figuras conocidas, riendo y llamando a su hijo. «Diego, no te acerques», exclamó, con el horror helicoidal de lo inevitable apretándole el pecho.
Al cascabeleo de risitas, cuyos ecos retumbaban en el sótano, Claudia comprendió que la batalla no había hecho más que empezar. Las sombras no solo deseaban a su hijo, sino que habían llegado por ella y todo lo que amaba. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó desde la oscuridad detrás de ella. ¿Qué significará eso? ¿Es realmente solo una trampa o una invitación a enfrentarse a la verdad de la casa o quizás a la verdad de su propio pasado? Claudia sintió que el corazón se le detenía al escuchar el grito. Era un lamento terrible que parecía provenir de un lugar profundo y oscuro, como si la casa misma estuviera sufriendo. Se volvió hacia Diego, buscando desesperadamente su expresión, pero el miedo había oscurecido la luz en sus ojos. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó él, apretando su mano. Claudia no supo qué responder. Las sombras estaban más cerca, riendo, formando rostros familiares que retorcían sus bocas en muecas crueles. «No les hagas caso, Diego», gritó, aunque su propia voz temblaba. Inclinado hacia el resplandor, se dio cuenta de que podía ver la luz más claramente. Era un libro, un diario, brillante y fascinante. Apenas podía contener la necesidad de alcanzarlo, pero el miedo a lo que lo rodeaba la mantenía paralizada. Con un nuevo grito resonando en la oscuridad, la figura de un niño apareció entre las sombras, su rostro pálido y ojos desorbitados. «Diego, ven aquí». La voz del niño sonaba tan inocente, tan familiar, que casi hizo que Claudia se acercara, pero sabía que debía resistir. «No, no puedes confiar en ellos», instó, tomando a su hijo por los hombros. Diego, pero su mirada estaba fija en la figura del niño, la confusión luchando con su instinto de supervivencia. «Mamá, lo conozco», insistió, haciendo que el corazón de Claudia se hundiera. «Es solo un disfraz, no lo creas», le advirtió, sintiendo cómo la oscuridad se arremolinaba alrededor. La luz del diario parecía cada vez más tenue, como si se estuviera apagando por momentos. Las risas se intensificaban, llenando el sótano con ecos inquietantes. «Das miedo», le dijo entonces la sombra del niño, sacudiendo la cabeza. «Ven, solo queremos jugar». «Cállate», gritó Claudia, sintiendo que su voz se ahogaba en la risa. Era como si cada sombra estuviera bebiendo de su miedo, volviéndose más audaces, más insistentes. Fue entonces cuando recordó las palabras de don Vargas sobre el poder de la luz. Tal vez si lograba alcanzar el diario, podría detenerlas. Apostando en la única esperanza que le quedaba, Claudia empujó a Diego atrás, determinando que lo protegería a cualquier costo. «Voy por el diario», le dijo con firmeza, sintiendo la urgencia surgiendo de su pecho. Ella se agachó y corrió hacia la luz, ignorando las risas que se volvían ataques en sus piernas. Mientras más se acercaba, un frío intenso la envolvió aún más, como si el mismo aire intentara detenerla. Con un estirón, alargó la mano hacia el diario, y en ese instante un grito desgarrador resonó detrás de ella. Miró rápidamente hacia atrás y vio cómo la figura mayor se abalanzaba sobre ellos. Sin tiempo para pensar, tomó el diario y sintió una energía recorrer su cuerpo, un destello de esperanza. Entonces la risa cesó de golpe. «Mamá, cuidado», Diego gritó, corriendo hacia ella. La sombra la rodeaba. Claudia pudo sentirla cerca, un susurro helado en su piel. Temblaba, pero con el diario ahora en su poder, una nueva determinación la invadió. «¡Quédense lejos de nosotros!», exclamó mientras sostenía el diario en alto.
La luz del libro parecía intensificarse, llenando el sótano de un resplandor blanquecino, ahogando la oscuridad. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin antes dejar un último eco de risas, burlándose de su desesperación. Justo cuando parecía que la calma finalmente llegaba, una voz grave resonó en el aire, como un trueno distante. «No te puedes quedar con él». La risa se convirtió en un alarido ensordecedor, como un grito de advertencia, mientras el sótano comenzaba a temblar. «Mamá, ¿ahora qué hacemos?», preguntó Diego, casi llorando. Claudia, con el diario aún en alto, sintió que el tiempo se detenía de nuevo. Una imagen fugaz brilló en su mente. Las palabras de don Vargas, el oscuro secreto que guardaba la casa. El grito del resonar volvió, y de repente las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, un vendaval de oscuridad contra la luz del diario. Claudia sabía que se acercaba el momento decisivo. «Déjame ver». Y en ese instante, a través de la luz temblorosa, una palabra emergió en la página del diario, brillando con suficiente fuerza para hacer que su corazón se detuviera. Pero antes de que pudiera alcanzarla, el suelo se desgajó bajo sus pies y la caída comenzó. ¿Qué más se encerrará aquí? ¿Acaso esa palabra revelará el verdadero horror que espera? Claudia sintió un retortijo en el estómago cuando el suelo se desmoronó alrededor de ella. En un instante estuvo cayendo, atrapada en un torbellino de sombras. La luz del diario la dejaba atrás, desvaneciendo como su esperanza, y el eco del grito resonó en sus oídos. La caída fue rápida y brutal, y se detuvo de golpe en un lugar oscuro. La oscuridad la envolvió, y el frío se coló en su piel. Puso las manos en el suelo, sintiendo la humedad y una textura extraña que le hizo estremecerse. Le tomó un momento recuperar el aliento. «¿Diego?». Su voz sonó distante, como si la casa misma la estuviera tragando. «Diego», respondió la voz de su hijo, al otro lado de la oscuridad. La alegría de oírlo la llenó de energía, pero a la vez fue como un puñal. Se dio la vuelta, tratando de localizarlo, pero solo podía escuchar sus sollozos. «Aguanta, voy hacia ti», gritó, avanzando con las manos extendidas, temiendo que su hijo estuviera muy cerca de alguna de esas sombras. Cada paso que daba sonaba como un eco en un profundo abismo. Las risas conocidas resonaban a su alrededor, burlonas, arrastradas por un aire frío que parecía susurrar secretos terribles. Claudia intentó recordar cómo había llegado a ese lugar. El diario, la luz del diario. Se estremeció, sintiendo que el tiempo se desvanecía, como si el lugar mismo estuviera vivo y la devorara. Debía encontrar la luz de nuevo. Unos pasos resonaron a sus espaldas. Se dio vuelta, el corazón desbocado, y vio una forma oscura acercándose. «Soy yo, mamá, no soy una sombra». Giró y escuchó a Diego corriendo hacia ella. Su pequeño rostro brillaba levemente en la penumbra, tan frágil, tan inocente. Diego lo abrazó con todas sus fuerzas, apretándolo contra su pecho. «No podemos quedarnos aquí, debemos salir, tenemos que encontrar una forma». «Pero, ¿y el diario? Él nos necesita», la interrumpió, apretujando los dedos alrededor de su mano. «¿Qué? ¿Qué sabes tú sobre el diario?», preguntó, dándose cuenta de que había algo más profundo en su pequeño. Diego parecía ansioso, mirando hacia la oscuridad distante. «Las sombras nos dijeron que hay un secreto, la palabra que tienes que leer». Su voz titiló,
como una vela a punto de apagarse. Es la clave. Antes de que Claudia pudiera preguntar más, un retumbar resonó por el suelo, como si algo poderoso despertara en el fondo de la casa. Las sombras comenzaron a moverse con más freneticidad, uniéndose en una marea oscura alrededor de ellos. «¡No! ¡Aléjate!», gritó Claudia, empujando a Diego tras su espalda. Las risas se habían transformado en una cacofonía de gritos endiablados, voces viejas que parecían recordarle algo que había olvidado. «Mamá, el diario», insistió Diego, estirando la mano hacia ella. «Claudia, sí, claro, pero ¿qué palabra debo leer?», murmuró, mientras su mente luchaba por encontrar una solución. Inmediatamente evocó la imagen efímera que había visto antes de caer, la palabra. Pero la oscuridad la estaba consumiendo, las sombras se acercaban, y con ellas venía la desesperación. Cerró los ojos, y mientras las risas se tornaban gritos de furia, recordó lo que le había dicho don Vargas sobre el miedo. Debía enfrentarlo, debía permanecer fuerte. En medio de la oscuridad, con su corazón golpeando ferozmente, Claudia empezó a murmurar palabras, oraciones que había aprendido, esperando que esa luz olvidada pudiera quebrar la prisión que la rodeaba. «Por favor, ven a rescatarme», rogó con cada fibra de su ser. De pronto, una luz comenzó a brotar. Era tenue, vacilante, como una estrella distante, y aunque era pequeña, marcó claramente el camino a seguir. En ese momento, Claudia tomó la mano de Diego con fuerza, y juntos empezaron a avanzar hacia la luz, decididos a alcanzar la salvación. Pero a medida que se acercaban, un rugido resonó, y algo en la oscuridad se despertó, claramente enfurecido por su audacia. «No te lo llevarás», gritó la sombra mayor, la misma que había intentado atraparlos antes. Claudia sintió que los pelos de su piel se erizaban, el miedo era palpable. «Sigue, no pares», ordenó, mientras la luz en sus manos brillaba intensamente. Pero el oscuro ser detrás de ellos estaba cada vez más cerca, y justo cuando pensaron que alcanzarían la salida, la luz titiló y se apagó. «¿Qué pasa?», murmuró Diego, su voz quebrada. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Claudia miró a su alrededor, desesperación inundando su corazón. «No lo sé, pero debemos seguir intentándolo». Y justo entonces, un eco frío reverberó a su alrededor, dejando caer un nuevo secreto que resonó en la oscuridad. Despertar es solo el principio. Un nuevo pánico se apoderó de ella. ¿Despertar? ¿Qué significaba eso? Se dio cuenta de que aún había más en esta casa, más de lo que jamás habían imaginado. Su lucha apenas comenzaba. Claudia sintió que el aire se le apretaba en los pulmones. La oscuridad parecía tener una forma, una intención, un propósito cruel. Despertar es solo el principio. La frase resonaba en su mente como un eco aterrador, invadiendo cada rincón de su razón. ¿Qué demonios significaba eso? Las sombras se movían a su alrededor, pulsando como siniestras criaturas hambrientas. «¡Mamá, corre!», Diego tiró de su mano, interrumpiendo sus pensamientos. Aunque la desesperación la envolvía, el impulso materno era más fuerte. Empezó a correr, avanzando a ciegas por el suelo resbaladizo y cubierto de humedad. Las risas burlonas continuaban, ahora acompañadas por un murmullo que parecía surgir de la misma tierra.
El rugido detrás de ellos se intensificó, un sonido profundo y vibrante que resonaba en su pecho. Las sombras habían tomado forma, figuras del pasado reclamando lo que creían suyo. De repente, Diego tropezó, cayendo de rodillas. Claudia se dio vuelta, sintiendo que su corazón se detenía. ¡Diego! Su grito se alzó en el aire gélido. Las sombras comenzaron a acercarse, creciendo en número, y las risas se convirtieron en una cacofonía ensordecedora. Claudia se lanzó hacia él, levantándolo por los brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el frío incesante del lugar. ¿Dónde está la luz?, preguntó Diego con la voz entrecortada, observando a su alrededor como si buscara una salida. Claudia palpitó la desesperación en él, y en su interior sintió que el tiempo se esvaía. Tenía que hacerlo, tenía que recordar la palabra del diario, pero el terror la nublaba cada vez más. Fue entonces cuando algo brilló a su izquierda, un destello de luz tenue como el de una luciérnaga perdida en la noche. Claudia se aferró a esa esperanza, y tomando la mano de Diego, se lanzó hacia su origen, su pequeño corazón latiendo frenéticamente a su lado. «Anda, sigue, ve», le instó. Cada palabra surgió como un susurro entre gritos. A medida que se acercaban, la luz comenzó a desvanecerse de nuevo, pero esta vez no se detendrían. Claudia susurró palabras de poder, intentando recordar lo que el diario decía sobre el miedo. «No estoy sola, tengo a mi hijo». Esa idea iluminó algo dentro de ella, y su voz resonó con más fuerza. «Es nuestra luz, es nuestra esperanza», gritó, empujando todas sus fuerzas hacia la luz brillando en el horizonte. El rugido detrás de ellos se volvió un grito ensordecedor, y las sombras se transformaron en un torbellino de oscuridad, avanzando con una violencia aterradora. «Claudia, ven aquí». Una voz familiar, adusta y llena de solemnidad cortó el aire. La figura se dibujó entre las sombras, marcada por una sonrisa siniestra. «Papá, ven a casa». A pesar del pánico, el rostro del hombre era de alguna manera menos aterrador que lo que les rodeaba. Era la figura de su padre, un recuerdo distante, un eco hace tiempo olvidado. «No, no, no». Claudia sacudió la cabeza, tratando de ignorar la forma de su padre. Volver allí significaría rendirse a las sombras. «No puede ser real, eres una ilusión». Pero las sombras lo hicieron más nocivo, mezclándose con el rostro conocido, convirtiéndolo en un monstruo que jugaba con sus miedos más profundos. «Déjalo, déjalo ir, mamá», susurró Diego. Su voz era un hilo de cristal. La idea de dejar ir lo estaba rompiendo, pero lo que veía ahora era el verdadero terror. «¡Diablos!», Claudia rugió, arrastrando a Diego con más fuerza. «No, no voy a mirar atrás». La luz parecía alejarse cada vez más, y en el último momento las sombras lanzaron un grito que sacudió la existencia misma. «Despertar es solo el principio, Claudia». La última frase resonó en sus oídos, dándole el más profundo de los escalofríos. En ese instante supo que estaban atrapados, tal vez para siempre. Un último giro en la penumbra reveló que las sombras portaban secretos olvidados. Y mientras se hundían en un abismo de oscuridad, el verdadero horror se aferra a su corazón.
Claudia sintió un desasosiego. ¿Cuáles son esos secretos?, se preguntó, mirando a su alrededor con creciente terror. Y en ese mismo segundo, un resplandor a sus pies reveló un nuevo secreto, inscrito en el suelo húmedo, como un mensaje de advertencia. La verdad es peor que la muerte. Claudia supo que las palabras, como el juicio de un antiguo dios, traían consigo una revelación que podría destruirlos o liberarlos. Y justo cuando todo parecía irrevocable, sintió que el piso temblaba nuevamente. Algo estaba despertando. Las sombras comenzaron a retorcerse con más fuerza, como la oscuridad misma estuviera viva. Claudia y Diego permanecieron paralizados, sintiendo el suelo vibrante bajo sus pies. La advertencia grabada en la tierra resonó en su mente. La verdad es peor que la muerte. ¿Qué significa eso, mamá? Diego, con los ojos desorbitados, buscaba respuestas que ella no tenía. La luz a su alrededor titilaba como si estuviera a punto de apagarse. Claudia tragó saliva, su mano temblaba mientras sostenía la de su hijo con firmeza. No lo sé, Diego, pero debemos seguir adelante, no podemos dejar que nos atrapen. Un eco de risas burlonas llenó el aire, cada una de ellas como cuchillos afilados disparados hacia su ánimo. Las figuras se agruparon, arrastrándose hacia ellos en una danza macabra. Claudia con cada paso sintió una mezcla de terror y deber. La luz en el horizonte parecía desvanecerse, llevándose consigo la esperanza de salvación. En ese instante, la penumbra reveló más secretos. Un susurro frío, como un aliento helado en la nuca, decía: «Recuerdos son sus cadenas». Las sombras danzaban al ritmo de su angustia, más palpable que el mismo miedo. «¿Qué recuerdos?», preguntó Claudia. Y al instante siguiente, una serie de visiones se dispersaron ante sus ojos. Lamentos de infantes, rostros desgarrados reclamando atención. La escena cambió, mostrando su propia infancia, los días felices que la vida le había robado. Su padre sonriendo, sosteniéndola en brazos, y luego un grito terrible. Su madre llorando en la penumbra de unas paredes que parecían cerrarse. «No», gritó Claudia, intentando cerrar la puerta en su mente a esos recuerdos. «No me lleves de regreso a eso». Diego, aterrado, apretó su mano más fuerte. «Mamá, hay algo detrás de nosotros». Claudia giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo las sombras se transformaban en siluetas evocadoras de personas que conocían, amigos perdidos, y las risas se tornaban en llantos desgarradores. Las figuras parecían querer arrastrarlos, formar parte de un juego macabro en el que la muerte era la única salida. «Déjalos ir, Claudia». La voz de su padre resonó nuevamente, pero esta vez era un lamento cargado de desesperación. Las imágenes presentes en su mente se volvían más vívidas, cada recuerdo era una trampa destinada a destruirla. «No pienso quedarme aquí mucho más tiempo», Claudia gritó, desatando todas las fuerzas que tenía. Arrastró a Diego, corriendo hacia la luz que una vez más titilaba en el horizonte. A medida que avanzaban, las sombras se multiplicaban, lanzándose hacia ellos con una voracidad perturbadora. Aún así, en su corazón se encendió un rayo de determinación. «Hay que encontrar la verdad, Diego. Descubramos qué es eso que nos retiene aquí». Mientras pronunciaba esas palabras, vislumbra un nuevo brillo en el suelo, una frase más clara: «Los secretos se revelan a quienes tienen el valor de mirar». «¿Qué mirar?», preguntó Diego, mirando a su madre con pánico.
Claudia se detuvo, consciente de que cualquier elección podría ser la última. La luz que antes parecía una salvación, ahora se presentaba como un abismo de incertidumbre, un reflejo de la verdad que temían. Sin embargo, la sombra de su padre se abalanzó, sus ojos vacíos buscando atraparlas en el remolino del pasado. «Creen en mí, déjate absorber por la luz», fue lo último que escuchó de esa sombra que se desvanecía, como si supiera que la verdad, aunque dolorosa, era la única salida. Claudia miró a Diego y con determinación en su voz le dijo: «Debemos enfrentar lo que hay detrás. El pasado no puede seguir atormentándonos». Pero justo cuando se volvieron a la luz titilante, un grito ancestral retumbó por el aire. «No pueden escapar de lo que son», resonó como un lamento eterno, resonando en sus corazones. Y ahí, en el fulgor de la luz, la primera revelación comenzó a deshacerse. Las visiones se desvanecieron, dejando a Claudia y Diego inmersos en una oscuridad que palpitaba a su alrededor. Sin embargo, el eco del grito aún retumbaba en sus oídos. Reaccionaron, retrocediendo un paso mientras su respiración se tornaba más rápida, más desesperada. «¿Qué significa eso, mamá?». La voz de Diego quebró el silencio sombrío que los rodeaba. Su temor era contagioso, una corriente helada que recorría sus cuerpos. Claudia sintió que la desesperación se apoderaba de ella, pero no podía permitírselo. «Significa que…», pero las palabras no salían. Miró la luz que aún titilaba, sintiendo que su calidez se desvanecía. «Significa que debemos enfrentar a esos que buscan atraparnos». Claudia hizo un esfuerzo por reunir su coraje y se dio la vuelta, mirando de nuevo la penumbra que parecía cobrar vida. «¿Y cómo enfrentamos lo que no vemos?», Diego susurró, su voz temblorosa. Las sombras, ahora más nítidas, se retorcían, formando figuras que se descomponían y recomponían. Ya no eran solo recuerdos, eran manifestaciones de un horror palpable. Un susurro surgió del fondo de la oscuridad. «Los secretos esperan». «¿Qué secretos?», Claudia se demandó a sí misma, mientras intentaba enfocar la vista en la negrura. Era como si todo estuviera vivo, como si la oscuridad intentara hablarle en un lenguaje de sombras y ecos. «Lo que somos, conocemos el miedo, esa es nuestra debilidad». La voz se desvaneció, dejando el aire pesado, como si las sombras mismas absorbieran la luz a su alrededor. «Debemos avanzar», dijo ella, su voz resonando con una certeza que no sentía del todo. Con cada paso que daban, el eco de sus propios miedos se alzaba, convirtiéndose en gritos desgarradores. Visiones nuevas emergieron, rostros de aquellos que habían fallado, sus ojos vacíos, llenos de arrepentimiento. Diego soltó un gemido. «Mamá, no puedo más». Se detuvo, y el terror en su mirar era un espejo de las mismas memorias que atormentaban a su madre. «Diego, escucha». Claudia se arrodilló frente a él, forzando contacto visual. «No se trata solo de lo que somos, sino de lo que podemos ser. La luz puede lastimarnos, sí, pero también puede ayudar». Las sombras parecieron cesar por un momento. Claudia tomó aire, tal vez había un hilo de verdad en sus palabras. La luz en el horizonte empezó a tomar forma, como un faro en la tempestad. Un murmullo siniestro ascendió de las tinieblas. «No pueden escapar del pasado». «¿Qué quiere decir?», preguntó Diego, su temblor ya menos intenso y su voz un hilo de esperanza. «Significa que debemos enfrentarlo juntos», respondió Claudia, sintiendo el peso del miedo y la culpa que había llevado durante años.
Así, con la mano de su hijo aferrada con fuerza, se adentraron en la nebulosa verdad que se cernía sobre ellos. Al acercarse a la luz, los ecos de la oscuridad se intensificaron. La luz comenzó a girar, a transformarse en un vórtice radiante que absorbía todo a su alrededor. Pero antes de que pudieran cruzar, una sombra sólida brotó del abismo, tomando forma humana, con las facciones de su padre. Los recuerdos asfixiantes regresarían con un grito plateado. «¿Qué deseas de nosotros?», Claudia gritó, su temor amenazando con desbordarse. «Confrontar lo que has olvidado», replicó la sombra, con voz profunda, mientras la luz de fondo luchaba por mantenerse. «¿Qué olvidé?», Claudia sintió la adrenalina fluir en sus venas. Pero la sombra sonrió, y en ese momento su rostro cambió, revelando un horror que la hizo tambalear. «Tus propios secretos, Claudia». Y con eso, un helado silencio se apoderó del entorno, mientras las sombras se preparaban para devorarlos. La verdad que enfrentaban sería más oscura que la muerte misma. ¿Tendrían el valor de seguir adelante o sucumbirían a su legado sombrío? El eco de la advertencia resonaba. La verdad está a un paso de ser revelada. Claudia sintió que el aire se volvía denso, casi tangible, como si la oscuridad misma tuviera la intención de asfixiarlos. Su mirada se encontraba atrapada en la sombra que había tomado la forma de su padre, ese rostro conocido, pero distorsionado por el temor y la culpa. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. «Lo que tenía que hacer», respondió la sombra, la risa resonando como eco en un abismo. «Te he traído aquí para que recuerdes, para que entiendas la culpa». «No tengo culpa», gritó Claudia, más angustiada por su declaración que por el espectro mismo. Pero en lo profundo sabía que mentía. Los ecos del pasado ya resonaban en su mente, disparando imágenes de un tiempo que preferiría haber olvidado. «Entonces te será fácil enfrentarlo», contestó la sombra, avanzando un paso, y el frío que emanaba de ella hizo que cada vello de su piel se erizara. A su lado, Diego temblaba, su expresión de terror semioculta por la oscuridad que les rodeaba. «Nunca debí traerte aquí», pensó Claudia, mientras su corazón latía con fuerza, como un tambor en una marcha fúnebre. La sombra giró, mirándola desde un ángulo, y por un instante sintió que podía ver sus propios errores reflejados en su vacío. Se apretó las manos, intentando apartar ese sentimiento. «¿Tienes miedo de hablar?», la provocó, un destello de cólera en su tono. «¿De qué es lo que temes hablar, Claudia?». «De lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer. Te lo he dicho, no tengo miedo». Pero mientras lo decía, recordaba su infancia, las risas apagadas, los secretos ocultos detrás de puertas cerradas, esa intranquilidad persistente. La sombra sabía demasiado, estaba alimentándose de su inseguridad. «Vamos, avanza», dijo la sombra, extendiendo un brazo hacia la penumbra tras de ella, como si invitara a Claudia a un abismo desconocido. «Atrévete a saber, lo que ocultas es más aterrador que lo que puedes ver». Diego, asustado, apretó la mano de su madre, y todo su ser clamaba por seguridad. «Mamá, no le hagas caso, puede engañarnos». Pero Claudia sintió que podrían acceder a una puerta que, hasta ese instante, había mantenido cerrada.
Con cada palabra de la sombra, el pasado emergía con fuerza. La traición, el abandono, el amor no correspondido. Ella había escondido esas emociones, pensándose libre, pero en su corazón sabía que siempre le habían hecho presa. Con un temblor dio un paso hacia adelante. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en aquella casa?, preguntó. Su voz resonó, intentando sonar firme. Las sombras a su alrededor parecían contener la respiración, esperando su respuesta, su revelación. Todo eso permanece oculto, dijo la sombra, y su rostro se torció en lo que parecía un gesto de burla. Solo recuerda. La luz del vórtice atrás comenzaba a titular, a desvanecerse, la presión aumentaba. Claudia se dio cuenta de que no podían retrasar más este encuentro. La revelación se acercaba, pero a un costo que no podía ignorar. «Sigue adelante, mamá, no tengas miedo». Diego, aferrado a su lado, decía ello con un fervor de esperanza que ella necesitaba absorber. Sin embargo, el miedo persistía, latente, pero ahora acompañado de una extraña resolución. «Vamos, hablemos de los secretos», dijo Claudia, sintiendo cómo una calidez envolvía su corazón en contraste con la oscuridad. «Dime lo que tengo que recordar». La sombra se inclinó hacia ella, ansiosa. La habitación blanca, donde todo comenzó. Tus decisiones marcaron el futuro y ahora el final. Claudia sintió que todo giraba. La luz del vórtice luchaba por aparecer, casi como un grito de auxilio, mientras la sombra se reía. Habían tomado una decisión. No sabían ni podía haber un regreso. ¿Serían capaces de enfrentar lo inevitable? ¿El pasado que habían intentado enterrar para siempre? Pero en ese momento, un grito desgarrador resonó desde las tinieblas. «La verdad está a un paso de ser revelada». Entonces el suelo tembló bajo sus pies. La luz pareció alcanzar nuevas alturas antes de estrellarse en un instante, y todo se tornó negro. ¿Qué secretos acechaban en el abismo? ¿Acaso la luz los salvaría o se convertirían en parte de la oscuridad para siempre? Claudia sintió que el tiempo se paralizaba. La oscuridad estalló alrededor de ella cuando la sombra de su padre se abalanzó, gritando un lamento que retumbaba en su corazón. «Recuerda quién eres», resonó en la penumbra. Cada palabra era un eco de su vida, de sus elecciones. Su mente se inundó de recuerdos fragmentados, risas, lágrimas, promesas olvidadas. Estaba atrapada en la tela de sus errores, de todo lo que había dejado atrás en su intento de seguir adelante. «No te dejo», gritó, apretando la mano de Diego con fuerza. No podía rendirse, no podía dejar que el pasado la absorba. La luz detrás de ella titilaba como una estrella en una noche oscura, recordándole que la esperanza siempre podía resurgir. «Ven, Diego, debemos enfrentar esto», dijo, un brillo de determinación iluminando su rostro. La sombra parecía retroceder, como si el poder de su unión empezara a repelerla. Claudia dio un paso hacia adelante, cada movimiento lleno de propósito. «No dejaré que el miedo me defina». Todo lo que ha sucedido, los secretos, las sombras, están aquí para recordarme lo que tengo que liberar. Diego la miró, su pequeño rostro reflejando la valentía que emergía de su madre. «¿Qué es, mamá? ¿Qué tenemos que liberar?» Claudia tragó saliva, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Nuestros miedos, nuestros recuerdos, lo que nos ha mantenido cautivos tanto tiempo. Con cada palabra, el ambiente a su alrededor empezó a cambiar.
Las sombras comenzaban a desvanecerse, sus risas transformándose en susurros lejanos. «Despertar es solo el principio», resonó de nuevo, pero esta vez no le provocó miedo. Entendía que el despertar significaba aceptar y soltar. «Ahora, hagámoslo juntos», exclamó. Se lanzó hacia el centro del rincón, donde la luz se intensificaba, y, tomando a Diego, empezó a susurrar las verdades que había mantenido ocultas. «Soy Claudia, soy madre, soy fuerte. Mis decisiones forman parte de mí, pero no me definen». La luz brilló más fuerte, brillante como nunca. Las sombras, ahora en retirada, comenzaron a disolverse en un torbellino de oscuridad. El eco de las risas se convirtió en un susurro distante. «Atrévete a despertar», gritó, y la conexión entre los dos se intensificó. Su amor fluyó como un rayo de luz entre ellos, derribando barreras invisibles. «Sí, mamá, hagámoslo», respondió Diego, y junto a su voz resonó una energía vibrante en el ambiente. El temor fue reemplazado por la determinación. Juntos avanzaron hacia la luz. En ese instante, el vórtice comenzó a girar y la casa tembló bajo sus pies. Los ecos de los lamentos resurgieron, pero esta vez no eran advertencias, eran liberaciones. La verdad, dolorosa pero necesaria, estaba comenzando a florecer. «Estamos listos», gritó, mientras se lanzaban hacia la luz. Ella y Diego, en un abrazo fuerte, estaban a salvo. La casa tembló, concediéndoles su libertad. Las sombras se desvanecieron, llevándose consigo las cicatrices del pasado. Al abrir los ojos, estaban en el patio trasero. La luna brillaba sobre ellos, iluminando el lugar donde tantas pesadillas habían acechado. Claudia miró a su alrededor, sintiendo la brisa ligera, como caricias de alivio. «Lo logramos, Diego», respiró, su corazón repleto de amor y gratitud. Diego sonrió, su risa finalmente ligera. «Mamá, ¿ya no habrá sombras?» «No», respondió con firmeza. «Hemos elegido la luz. Siempre estarán ahí, pero ya no nos controlarán». Así, la casa se quedó atrás, un recuerdo en el viento. Claudia y Diego caminaron juntos hacia un nuevo amanecer, dejando las sombras en el olvido, el peso de lo vivido transformándose en luz. Fue el final de un ciclo, pero el inicio de un nuevo capítulo, con corazones ligeros y esperanzas renovadas. No olviden, apoyen este contenido. Necesitas suscribirte ahora mismo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tu reacción y teoría sobre el desenlace. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.